Frente a Jehová, y muy por encima de él, según Marción, está el Padre de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. Este Dios no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos lo da todo, inclusive la salvación, gratuitamente. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros, criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Jesús no nació de María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que apareció repentinamente, como un hombre maduro, en época del emperador Tiberio. Naturalmente, al final no habrá juicio alguno, puesto que el Dios Supremo es un ser absolutamente amoroso que nos perdonará sin más. Todo esto quería decir que Marción tenía que deshacerse del que hasta entonces había sido la parte principal de las escrituras cristianas. Si el Antiguo Testamento era palabra de un ser inferior, no podía leerse en la iglesia, ni podía tampoco ser la base de las enseñanzas cristianas. Por tanto, Marción compiló una lista de libros que deberían ser, según él, las escrituras cristianas. Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, puesto que Marción pensaba que Pablo era el único entre los apóstoles que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Los demás eran demasiado judíos para entenderlo. ¿Qué decir entonces de todas las citas del Antiguo Testamento que aparecen en Lucas y en las epístolas paulinas? Naturalmente tales citas no podían ser genuinas y por tanto Marción llegó a la conclusión de que habían sido incluidas en el texto sagrado por judaizantes que trataban de adulterar el mensaje de Pablo y de Lucas. Al igual que el gnosticismo y quizá más, Marción y sus doctrinas representaron una seria amenaza para el cristianismo del siglo II. También él negaba la creación, la encarnación y la resurrección final. Pero aún más, Marción llegó a organizar su propia iglesia, con sus obispos rivales de los de la otra iglesia, y por tanto sus enseñanzas tendían a perpetuarse, y la propaganda marcionita dentro del resto de la iglesia era impresionante, sobre todo porque sus doctrinas parecían tan sencillas y lógicas. La respuesta de la iglesia, el canon. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Para los cristianos, las escrituras eran los libros sagrados de los judíos, por lo general en la versión griega llamada Septuaginta. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de Pablo. A nadie parece habérseles ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que deberían formar el Nuevo Testamento. En consecuencia, en unas iglesias se leía un evangelio y en otras otro, y lo mismo sucedía con otros libros. Pero ahora, ante el reto de Marción, la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal, no hubo una reunión o concilio para determinarla, sino que poco a poco se fue formando un consenso dentro de la iglesia. Algunos libros que habían sido usados por algunas iglesias locales cayeron en desuso y no se incluyeron en el Nuevo Testamento. Otros pronto lograron acogida general. Otros, en fin, fueron discutidos por algún tiempo antes de ser generalmente aceptados. Acerca del Antiguo Testamento, todos, excepto los gnósticos y los marcionitas, concordaban en que debía formar parte de las Escrituras. Naturalmente, los cristianos estaban conscientes de las dificultades señaladas por Marción, pero no estaban dispuestos, por el solo hecho de tales dificultades, a deshacerse de la relación histórica entre la Iglesia e Israel. La fe cristiana no era algo nuevo en el sentido de que Dios no hubiera estado preparando el camino para su advenimiento. El Antiguo Testamento daba testimonio de esa preparación. El Dios que se había revelado en él era el mismo Dios, a la vez amante y justo, que Jesucristo nos había revelado. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel y no una repentina aparición del cielo. En cuanto a lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, los libros que primero encontraron acogida general fueron los Evangelios. Resulta interesante para nosotros hoy notar que aquellos cristianos decidieron incluir en el Nuevo Testamento más de un Evangelio. En fechas posteriores, algunos han tratado de ridiculizar el cristianismo señalado que hay muchos detalles acerca de los cuales los Evangelios no concuerdan, pero aquellos cristianos del siglo II que decidieron incluir todos estos evangelios en el canon o lista de libros sagrados no eran tontos. Ellos estaban conscientes de que los diversos evangelios eran distintos. Si no lo hubieran sabido, no habrían tenido razón alguna para incluir más de uno.
Tasiano, el mismo a quien hemos citado en el capítulo anterior, compuso una compilación de los 4 evangelios, pero su obra solo halló acogida en la iglesia de Siria, donde fue utilizada por algún tiempo. ¿Por qué entonces se incluyeron estos 4 libros cuando las diferencias entre ellos podrían prestarse a críticas y controversias? La respuesta es que la iglesia estaba enfrentándose al reto de los gnósticos y de Marción. Los gnósticos decían que el mensajero divino había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido, y así circulaban supuestos evangelios que pretendían contener esos secretos. Uno de ellos, por ejemplo, es el evangelio de Santo Tomás. Cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio, y una tradición secreta que les unía con el Salvador. Frente a tales pretensiones, la Iglesia optó por mostrar que sus doctrinas tenían el apoyo, no de un evangelio supuestamente escrito por tal o cual apóstol, sino de varios evangelios. El hecho mismo de que todos estos evangelios diferían entre sí, pero al mismo tiempo concordaban en los elementos fundamentales de la fe, era prueba de que las doctrinas de la Iglesia no eran invención reciente, sino que reflejaban las enseñanzas originales de Jesucristo. De igual modo, mientras Marción pretendía que el evangelio original era el de Lucas, al cual había que restarle cualquier influencia judía, la Iglesia respondía señalando hacia 4 evangelios, escritos cada uno desde un punto de vista particular, pero opuestos todos a las enseñanzas de Marción. Frente a las tradiciones secretas y las interpretaciones particulares de los diversos herejes, la Iglesia apeló a la tradición abierta de todos conocida y a la multiplicidad del testimonio de los 4 evangelios. Junto a los evangelios, el libro de Hechos y las epístolas paulinas lograron aceptación general desde fechas muy tempranas. Otros libros, tales como el Apocalipsis, la tercera epístola de Juan y la epístola de Judas, tardaron más tiempo en ser universalmente aceptados, pero ya a fines del siglo II la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las escrituras de todas las iglesias cristianas. Los 4 evangelios, Hechos y las epístolas paulinas. La respuesta de la iglesia, el credo. Otro de los modos en que la Iglesia respondió al reto de los gnósticos y de Marción fue la formulación de lo que nosotros hoy llamamos el credo de los apóstoles. Aunque más tarde aparecieron leyendas y tradiciones en el sentido de que este credo había sido compuesto por los apóstoles al comenzar la misión a los gentiles, el hecho es que los orígenes del credo no se remontan más allá de mediados del siglo II. Fue probablemente en Roma que primero apareció la fórmula que, tras alguna elaboración, vino a ser nuestro credo. En esa época se le llamaba símbolo de la fe. La palabra símbolo no tenía entonces el sentido que tiene para nosotros, sino que se refería más bien a un medio de reconocimiento. Por ejemplo, si 2 generales iban a separarse, tomaban una pieza de barro, la quebraban y cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo. Si más tarde uno de los generales quería enviarle un mensaje a su colega, le daba su pedazo de barro al mensajero, que entonces podía identificarse porque su pedazo de barro encajaba perfectamente con el que tenía el otro general. A tales medios de reconocimiento se daba el nombre de símbolos. Luego el símbolo de la fe era un medio para reconocer a aquellos cristianos que sostenían la verdadera fe en medio de todo el maremagno de doctrinas que pretendían ser verdaderas. Uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo, cuando se le hacían al candidato 3 preguntas en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo, y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Al leer estas palabras, 2 cosas resultan claras. La primera es que el texto que estamos leyendo constituye el núcleo de lo que nosotros llamamos credo de los apóstoles. Tras añadirle algunas otras frases, aquel antiguo símbolo de la fe vino a ser nuestro credo. La otra cosa que resulta clara es que este credo ha sido formado sobre la base de la fórmula trinitaria que se empleaba en el bautismo. Puesto que el candidato era bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se procedía ahora, para probar su ortodoxia, a hacerle una serie de preguntas acerca de su fe en el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Pero si estudiamos más detenidamente el contenido de este credo, nos percatamos de que sus palabras llevan el propósito de rechazar las doctrinas de los gnósticos y sobre todo de Marción. En primer lugar, el Padre recibe el título de Todopoderoso. En el original griego esto quiere decir mucho más que omnipotente. El término griego que aquí se emplea es pantocrator, es decir, soberano o gobernador de todas las cosas. No hay realidad alguna que quede fuera del alcance del poder de este Padre. No se trata, como pretende Marción y los gnósticos, de que haya dos realidades, una espiritual que sirve a Dios y otra material que se le opone. Este mundo, con toda su materialidad, es parte de la creación que Dios gobierna, y lo mismo ha de decirse acerca de nuestros cuerpos. Si bien sobre el Padre solo se dice que es todopoderoso, acerca del Hijo se dice mucho más. Esto se debe a que era precisamente en su cristología que los gnósticos y Marción contrastaban más radicalmente con la doctrina de la Iglesia. Lo primero que el antiguo símbolo de la fe nos dice acerca de Cristo Jesús es que es Hijo de Dios. Otras versiones antiguas dicen su Hijo, como en nuestro credo actual. En todo caso, lo que se está subrayando aquí es que Jesucristo es Hijo, no de otro Dios, sino del mismo Padre Todopoderoso a que se refiere la primera cláusula. El nacimiento de María, la Virgen, no está allí para subrayar el nacimiento virginal, aunque naturalmente tal nacimiento se incluye, sino más bien para asegurar el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, según pretendían varios de los herejes. De igual modo, la referencia a Poncio Pilato no tiene el propósito de culpar al procurador romano por la crucifixión, sino más bien darle una fecha concreta a lo que se está diciendo. Para algunos de los gnósticos, Jesús no era un ser histórico, sino un mito o alegoría universal. Por esa razón el credo le pone fecha a la crucifixión, bajo Poncio Pilato. De igual modo, para refutar el docetismo de los herejes, el credo subraya que Jesús fue crucificado y murió, y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo, y se sentó a la diestra del Padre. Por último, refiriéndose todavía a Jesucristo, el credo afirma que vendrá a juzgar. Aquí tenemos otra afirmación antimarcionita, puesto que Marción decía que el Dios y Padre de Jesucristo era un ser totalmente amoroso, que no juzgaba ni condenaba. En la cláusula referente al Espíritu Santo aparecen dos frases, ambas dirigidas contra los herejes. La primera es la Santa Iglesia. Como veremos en la próxima sección de este capítulo, la amenaza de las herejías llevó a la Iglesia a subrayar su autoridad cada vez más. La Iglesia era la que había recibido el depósito de la fe. La segunda frase es la resurrección de la carne. Según hemos dicho más arriba, muchos de los herejes pretendían que el cuerpo y todas las cosas físicas eran malas. Frente a tales opiniones, el antiguo credo romano, y también el nuestro, afirma que la esperanza cristiana no consiste en una vida puramente espiritual, sino que incluye la resurrección del cuerpo. En resumen, el origen de nuestro credo se halla en las luchas contra las herejías que tuvieron lugar a mediados del siglo II. Naturalmente, el antiguo símbolo de la fe, que hemos citado más arriba, no es exactamente igual a nuestro credo de los apóstoles, pues a través de los siglos fueron añadiéndoseles otras frases hasta llegar a tener su forma presente. Pero la discusión del desarrollo posterior del credo nos llevaría fuera de los límites cronológicos del presente capítulo.